La muerte venciste y nos diste libertad. Por tu sacrificio tengo la entrada ante el trono de gracia. Por tu sacrificio puedo cantar con libertad. Gloria al que resucitó. Gloria al Santo de Israel. Mis queridos hermanos, Al que muy buenas tardes. Qué bueno que estamos aquí reunidos para compartir el Evangelio y vamos a darle gracias a Dios en esta hora. Amado Padre Celestial, gracias, mi Señor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor, porque nos permites venir a tu presencia, Padre, porque solamente tú eres nuestro Dios todopoderoso en quien podemos confiar, Señor. Gracias, Señor, gracias por cada día. Gracias por tu bendición. Gracias porque derramas tu Santo Espíritu, Señor, en nuestras vidas. Bendice a mis hermanos, aquellos que están detrás de cámaras, aquellos que están a lo lejos, Señor, hasta donde llega la señal, Padre. Derrama bendiciones en ellos. Yo te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, en esta hora quiero hablarles del libro de Hebreos 11, 1 en adelante. La fe. Dice la palabra de Dios, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no sé cuántos cristianos hay hoy en día en que dice que tienen fe, pero la tienen muy lejos, porque cuando empiezan a suceder las cosas, empiezan a temblar y en ocasiones empiezan a renegar de Dios. La palabra dice que la fe es la certeza, es la seguridad de lo que Dios va a hacer con nosotros. Eso es lo que esperamos nosotros, que cuando nosotros le pedimos a Dios, Él nos va a cumplir en su tiempo, no en el tiempo que nosotros queramos. La convicción de lo que no se ve. Si tú tienes fe, vas a tener esa convicción segura de que Jesucristo, que es el Hijo de Dios, va a estar contigo. Aún en los momentos más difíciles, ahí va a estar Él. Sigue diciendo la palabra, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hoy me puse a analizar esta palabra y dije dentro de mí, ¿será acaso que esa gente antigua tenían más fe que nosotros? Yo creo que no. Yo creo que también nosotros tenemos esa fe, pero la hemos tenido guardando desde quién sabe qué tiempo y no queremos dar un paso hacia adelante. Cuando nosotros tenemos problemas, pareciera que la fe se vino hacia abajo. Y eso, pues no tiene por qué ser así, porque Dios está contigo, porque Jesucristo está contigo, porque el Espíritu Santo está contigo. ¿Sí? Entonces, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Nosotros también podemos alcanzar buen testimonio de la fe. Recordando una anécdota, hace un tiempo, para ser exacto va a ser el año, uno de mis hijos
me habla por teléfono y me dice, papá, mi bebé acaba de nacer de 6 meses y los doctores dan pocas esperanzas de vida. Mi hijo estaba llorando, mi hijo no es cristiano. Entonces yo le dije, hijo, no te preocupes, ponlo en las manos de Dios y ahí vamos a obtener el resultado, vamos a orar. Yo no sé si él oró, pero yo sí oré por mi nieta. Y después de ese tiempo la tuvieron en la incubadora durante 3 meses para que completara los 9. Cuando se acercaban los 9 meses, eh, me habla otra vez mi hijo llorando y me dice, papá, a la niña le van a hacer la prueba del COVID. Y le dije, no te preocupes, hijo, tú déjalo en las manos de Dios y Él le va a dar la salvación a la niña. Al tercer día me habla por teléfono y me dice, papá, salió negativo. ¿Ya lo viste? Para Dios no hay imposibles, solo hay que tener fe. Para la siguiente ocasión, ya para completar los 9 meses, otra vez la prueba del COVID para la bebé. Pero yo seguía orando todos los días, como hasta la fecha oro por cada uno de mis hijos, por mi familia, por mi esposa. Porque Dios es bueno. Solamente hay que tener la fe, hay que tener esa certeza de que Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso, va a estar con nosotros en todo momento, en cada instante de nuestra vida. Dice la palabra en el 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Voy a ir a Génesis 1, del 1 al 12. Dice la palabra de Dios, 1:12, perdón, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. En la creación del mundo, Dios estaba ahí. Y cuando Dios crea al mundo, en una palabra antes, nos dice que de modo que lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que estaba ahí, Dios lo había hecho. Todo lo que no se veía, Dios lo estaba culminando, lo estaba terminando. Por la fe entonces entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dice también la palabra en el 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Yo te pregunto en esta hora, mi querido hermano, ¿qué le has ofrecido a Dios? ¿Qué le has dado a Dios? ¿Qué excelente sacrificio le has ofrecido? ¿Le has regalado tu tiempo? En ocasiones, sobre todo cuando es domingo, bueno, ahorita por la pandemia, pues estamos transmitiendo por esta vía, pero cuando podemos venir a la congregación y podemos hacerlo,
no queremos venir. No queremos sacrificar un tiempo para Dios. Ponemos una serie de pretextos. Empezamos a poner cosas que nos estorban para no poder venir. No, es que tengo un partido de béisbol, como decía yo antes, ¿no? El domingo es para béisbol, pero ahora digo, no, el domingo es para Dios, porque Dios me dio la vida, porque Dios me dio el trabajo, porque Dios me ha dado una familia, porque Dios me ha permitido que yo esté con Él. Entonces tengo que dedicarle un tiempo, tengo que sacrificar un tiempo para Dios. Así como tú puedes hacerlo también sacrificando parte de tu tiempo. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Abel le ofreció lo mejor de lo que tenía a Dios. Y a veces así lo hacemos también nosotros. Sí, voy a ir a la iglesia, pero ya voy a llegar después de la alabanza. Y lo mejor que tú le puedes dar a Dios es la alabanza, el canto. Eso es lo mejor que tú le puedes regalar a Dios. Pero a veces no quieres hacerlo. Te quedas en casa, te quedas viendo televisión, te quedas viendo películas, te quedas viendo un partido de básquetbol, te quedas viendo un partido de fútbol, más si es final, menos que quieras venir. Entonces no sacrificas el tiempo para Dios. Y dice la palabra que Dios dio testimonio de sus ofrendas y muerto aún hablaba por ella. Dice en el 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dice en el libro de Génesis 5:24. Perdón. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Cuántos de los que estamos escuchando, los que estamos aquí, quisieran estar con Dios? Yo creo que la mayoría, o si no todos, quisiéramos estar cerca de Dios. Pero Enoc tenía una fe inquebrantable. Fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué tanto le has agradado a Dios? Otra de las preguntas. Porque quiero decirte que sin fe es imposible agradar a Dios. Y así lo dice el siguiente versículo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Para poder tener fe tienes que creer que existe un Dios. Tienes que creer que existe Jesucristo, el Hijo de Dios. Si tú no crees, definitivamente no vas a poder agradar a nuestro Dios. La fe, esa es la que nos falta muchas veces, en estos tiempos principalmente que estamos viviendo ahorita con la pandemia. Algunos están molestos con Dios, pero porque no conocen los propósitos de Dios. Muchas familias enteras se han ido desconociendo los principios bíblicos, desconociendo la fe que Dios nos había regalado y que nos sigue regalando. Esa fe es la que nos ha venido salvando.
Esa fe es la que eh, nos está trayendo a estos lugares en donde la presencia de Dios, por medio de su Santo Espíritu, está con nosotros. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Yo no puedo decir, sí, es que yo soy cristiano, pero no sé si existe un Dios. Entonces no eres cristiano. Tú tienes que creer de que Dios está ahí, de que Dios en el momento que tú lo necesites, Él va a estar contigo. Porque Dios es bueno. Dice el 11:7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Me gusta mucho ese pasaje de Noé. Sobre todo cuando, hagan de cuenta que lo estoy viendo aquí en mi interior, en mi mente, en donde está trabajando la carpintería para poder elaborar el arca, para poder hacer ese barco tan grande. Y los que pasaban por ahí le tiraban a loco, porque no creían en Dios, porque no tenían la fe de la que Noé tenía en su corazón. Porque también Noé tenía temor de Dios. Y me imagino que ya Noé había platicado con la gente de ese pueblo para que se prepararan, para que lo ayudaran a construir el arca. Pero ¿saben qué contestaban? ¿Para qué lo vamos a hacer? Si aquí ni llueve. Y así pasa con nuestros corazones muchas veces. ¿Qué voy a ir a hacer a convivencia cristiana? ¿Por qué voy a leer la Biblia? Mejor me leo otro cuento. Porque empezamos a poner trabas y empezamos a decir de que Dios no existe. Empezamos a sacar una serie de cosas que van en contra de los principios bíblicos, que van en contra de Dios. Por eso la maldad avanza cada día más y más. El virus está atacando la humanidad. Y apenas es una probadita porque nos lo marca en el libro de Mateo 24. Apenas es el principio de dolores lo que nos está pasando. Y como cristianos muchos ya se están asustando. Ya están cayendo en depresión. Ya se están enfermando. Porque se olvidaron de Dios. Se preocuparon más por la pandemia que preocuparse por la palabra de Dios. Y Dios nos sigue hablando con ese cariño, con esas palabras que a veces ni al mismo Padre terrenal le sale de su boca como sale de la boca de Dios. Y nos dice, hijitos míos, aquí estoy. Te estoy esperando con los brazos abiertos. No tengas miedo. No te va a pasar nada. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra. Entonces, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Yo estoy haciendo una serie de preguntas y esta sería la siguiente. ¿Tu casa la estás salvando? ¿Tienes fe en tu familia? ¿Tienes fe en tu casa? ¿Te estás preocupando por ellos? A lo mejor me critiquen y digan, no, pues sus hijos no siguen a Jesucristo.
A lo mejor les contestaría, la salvación es personal, porque ellos ya saben de Dios, ya conocen de Dios. Y cuando tú conoces de Dios y te empiezas a apartar de Él, entonces debes de preocuparte. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Luego nos habla en el 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Si en este momento el pastor te dice, a ver, Moisés, vete a predicar no sé, a Yucatán, pero no a la ciudad, te vas a ir a la montaña. Y muchos a lo mejor digan, no, a lo mejor Moisés va a decir, no, yo no quiero ir ahí. Sí. Pero tú tienes la fe inquebrantable, entonces tú tienes que aceptar a donde te manden, a donde te envíen, porque esa es parte de tu fe. Abraham salió sin conocer a dónde iba, dice la palabra. Obedeció. Una palabra muy importante, muy interesante, la palabra obedecer. Y eso es lo que nos falta a nosotros como cristianos. No obedecemos. No obedecemos. ¿Cuántos cristianos no han obedecido las órdenes de las autoridades? Cuando nos dicen que usemos el cubreboca, cuando nos dicen que usemos gel, cuando nos dicen que nos lavemos las manos. Mismos cristianos no quieren obedecer. Entonces, si nosotros no obedecemos, ¿cómo queremos llegar a la fe perfecta? Abraham salió del lugar para recibir como herencia y él no sabía ni siquiera a dónde iba. Dice el 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Esa fe que tenía Abraham la estaba llevando a cabo con Isaac y Jacob. Les estaba inculcando lo mismo. Les decía, obedezcamos a nuestro Dios, obedezcamos a nuestro Padre. Y ellos empezaron a caminar juntos, así como quiere que tú también camines junto, cerca de Jesucristo, cerca del amor que Él nos brinda cada día. Dice el 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Voy a abrir el libro de Mateo 24, 7. Dice la palabra, Mateo 24, 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y el 8, y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores, lo que está pasando ahorita. Esa fe que tú tienes dentro de tu corazón, esa fe que tú te la has ganado siguiendo el camino de Jesucristo, esa es la fe que te va a proteger de todo lo que va a venir, de todo lo malo que pueda surgir, terremotos, hambres, pestilencias,
y todo lo demás. Dios va a estar contigo. Dios no te va a dejar, mi querido hermano. Sí. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Otro de los pasajes de la fe que me llama mucho la atención es la de Sara. Dice la palabra que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Quién lo había prometido? Dios. Dios había prometido a Sara de que iba a ser mamá. Ya estaba grande de edad, pero ella creyó en Dios. Nosotros, en mi caso, yo no soy mago, pero yo le puedo decir a una mujer que no ha podido tener hijos, que su fe sea directamente con Dios. Y Dios le va a conceder lo que ella está buscando. Pero tiene que ser una fe muy profunda, una fe inquebrantable, una fe que toque las entrañas de su corazón. Y que no se ría como Sara, porque Sara también parece que se rió cuando le dijeron que iba a ser mamá. No, a mi edad, ¿cómo voy a ser mamá? Ya estoy grande. Y Dios se había dado cuenta de lo que estaba pasando ahí, en el interior de esa casa. Esa fe que tuvo Sara es la que pueden tener muchas madres, muchas mujeres que no han podido ser madres, porque Dios lo está prometiendo. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dice que lo va a hacer, lo va a hacer. Así como hay hombres y mujeres con fe, también hubo uno que titubeó por la presencia de Jesús. Vamos a verlo en el libro de Juan 20:27. Voy a empezar del 24. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en su mano la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. La incredulidad de Juan. Así hay muchos incrédulos. Hay personas que tienen un enfermo ya agonizando y piden que se ore por él. Y esta persona, al ver a su paciente, dice, no, ya se va a morir. ¿Ya para qué le oran? ¿Dónde está la fe? Tantos y tantos milagros he visto en convivencia cristiana. Cuando la iglesia unida se pone a orar por alguien, tengan la seguridad que tenemos victoria. Aleluya. Tenemos victoria. Pero cuando hay incredulidad, pasa lo de Tomás y dice en el 27, antes dice, llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos
y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Con ese mismo dedo que señalas, con ese dedo índice que señalas, ya me imagino al Señor diciéndole a Tomás, mete tu dedo en mi costado. Ese dedo índice, que no solamente nos sirva para señalar, sino para levantar victoria dirigido a nuestro Padre Celestial. Sigue diciendo la palabra. En el 17 dice, 11:17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Otra pregunta, ¿quién de ustedes daría a su hijo para ponerlo pues en un fuego, en un holocausto? ¿Quién dice, no, aquí está mi hijo, quémenlo? Pero Abraham tenía esa fe grandísima en su corazón y dijo, aquí está mi hijo para el sacrificio. Dios conocía el corazón de Abraham, así como conoce tu corazón. Dios sabe cuándo le estás fallando. Dios sabe cuándo estás orando. Dios sabe cuándo le estás pidiendo. Dios sabe todo lo que nosotros hagamos. Él ya lo sabe. Conoce nuestra fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Apenas está creciendo o ya es una hoguera muy grande? Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Tu descendencia, tu familia, tus hijos, tus nietos, ¿dónde están? ¿Les estás enseñando, les estás inculcando la fe? ¿Les estás diciendo cuál es lo bueno? ¿Les estás diciendo en qué se deben de basar? Hay niños que ya saben leer y que te dicen los versículos bíblicos de memoria, porque en su casa les están enseñando a no estar leyendo revistas o a no estar viendo celulares, que ya no lo están usando para lo que debe de ser, sino que lo están usando para cosas malas. Dice el 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Y el 21, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. La adoración que nosotros le damos a Dios, la adoración que nosotros le damos a Jesucristo, el Hijo de Dios, esa debe ser nuestra fe inquebrantable. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa debe ser nuestra fe, mi querido hermano. Dios es bueno. Dice que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Tenían fe de que Moisés iba a crecer. Tenían fe de que Moisés se iba a salvar. Y esa es la fe
que hoy en día nosotros debemos de tener. Nosotros debemos de tener la fe puesta y decir, Señor, a mí no me va a tocar la enfermedad. A mi familia, Padre, te suplico, te pido que no le toque la enfermedad, porque yo tengo la fe incomparable. Yo tengo una fe cristiana, porque creo en Jesús. Dice el 24 que por la fe Moisés hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Cuando nosotros buscamos la fe, nos vamos olvidando del pecado, porque el pecado nos trae muerte, porque el pecado nos va a matar. Yo no quiero ser un pecador. Sí, reconozco que soy pecador, reconozco que cometí muchos pecados, pero hoy en día yo le pido a Dios que me libre de hacer lo malo y que me ayude a hacer lo bueno, que me ayude a compartir el evangelio, porque Él es mi Dios todopoderoso en quien yo puedo confiar. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. El 29 me gusta mucho, porque hemos escuchado ese pasaje en donde dice que por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentaron los egipcios hacer lo mismo, pero fueron ahogados. Cuando tú tienes fe y vas a pasar por un lugar estrecho, tenlo por seguro que vas a pasar bien. Y si alguien viene detrás de ti queriéndote hacer algo, también tenlo por seguro que se va a caer ahí. Porque tú vas a ser libertado, vas a ser liberado. Tú no vas a tener nada en contra tuya. Olvídate de las envidias. Olvídate de lo malo que te quieran hacer. No van a poder. No, es que hay que darle una rameadita. Nada de rameaditas. Dios está contigo y no necesita ramas. Hay que darle una pujeadita. Te llenan de saliva y no te sacan nada. Porque tu fe inquebrantable está en Jesucristo. Porque tú mereces eso y más. Esa gente que los iban siguiendo, intentaron, cuando los egipcios intentaron alcanzarlos, ¿qué pasó con el mar? Que el mar se vino y los ahogó. Los ahogó. Sí. Porque los hijos de Dios pudieron pasar en tierra seca y no temieron de ver las olas, no sé, revoloteando, no sé qué palabra usar, ¿verdad? A ambos lados. Y allí pasaron, porque ellos no temieron. Y los que venían atrás, que venían siguiendo, los que venían siguiéndolos, estos a pesar de que venían queriéndolos alcanzar, tenían miedo de que el agua se les viniera encima. Y así fue. Y así fue. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y si nos ponemos a hablar de fe, yo les podría contar un montón de anécdotas que me han sucedido. Sí.
Pero yo tuve fe. Yo tuve fe cuando me han sucedido las cosas. Ahora con estas cosas que están pasando, yo he tenido fe puesta en Dios. Y me preguntan en la casa, ¿no tienes miedo? No tengo miedo. Yo no tengo miedo. Hace rato platicábamos aquí con Luisito y decía, no, esa es una probadita. Este es el principio de dolores. ¿Qué más va a venir? Si ahorita con esto la fe se quebró de muchos, ¿qué va a pasar dentro de algunos años? ¿Qué va a pasar cuando venga otra serie de enfermedades que no se van a poder controlar? Por eso hoy es el tiempo, mi querido hermano, de irte acercando más a Dios. Dios no te está diciendo que te alejes más ahora. Bueno, no pudiste salir de tu casa. Bueno, en tu casa lee tu Biblia. Pero prefieres estar jugando celular, prefieres estar haciendo otras cosas, perdón, y no quieres abrir tu Biblia. Sí. No quieres. Y Dios te está hablando, y Dios te sigue diciendo, hijito mío, prepárate para la guerra. ¿Qué tiempo nos falta? No lo sabemos. Nadie lo sabe. Dice el 32, 11:32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, Samuel, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, por fe. Dios te sigue hablando hoy porque Él quiere darte ese poder del amor, ese poder de estar cerca, esa certeza de lo que se espera, esa convicción de lo que no se ve. Muchos tienen la certeza, pero no tienen la convicción, porque no lo ven. ¿Cómo voy a creer? ¿Cómo voy a creer en Jesucristo si no se ve? ¿Cómo voy a creer en la Biblia si no hay nada ahí? Si la misma palabra te está diciendo que esto es la palabra de Dios, inspirada por hombres de parte de Dios. Entonces debemos de creer que esta palabra viene de los labios de Dios. Esta es tu oportunidad, mi querido hermano. Esta es la oportunidad para todos. Dios te dice en esta hora que abras tu corazón, y que te tomes ese tiempo en decirle, Señor, aquí estoy porque te necesito. Aquí estoy, Padre, porque quiero que mi fe la amplíes más de la que la tengo. Yo quiero invitarte en esta hora, en este momento, para que hagamos una oración ahí donde estás y le pidamos a Dios que aumente nuestra fe. Amado Dios, Señor nuestro, soberano eres, Padre. En esta hora bendigo tu santo nombre. Gracias, Rey.
Gracias, papá. Gracias por tu misericordia infinita, porque por tu fe estamos aquí en esta hora. Por tu fe, Señor, estamos de pie. Estamos caminando, estamos escuchando, te estamos viendo, Señor. Gracias. Gracias porque tú derramas bendiciones en cada uno de mis hermanos. Gracias, mi Dios, porque tú estás en esos hospitales en donde abunda la enfermedad, en donde abundan las personas que no te conocen, Señor. Pero sabemos que por medio de tus ángeles, tú puedes llegar ahí, Señor, y tocar esos corazones y derramar bendición para que puedan ser sanados, Señor, físicamente, pero principalmente en el espíritu, Padre. Que tú los libres de toda maldad, que tú los libres de todo dardo del enemigo, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias porque no nos has dejado ni un momento sin tu presencia, Padre. Gracias porque sin ti no seríamos nada. Alabado sea tu santo nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.